Si ustedes siguen así, nosotros no dejaremos de romper las bolas. Seguinos en las redes. Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Los, las y les marginales en periodismo con sentido. Una semana como yo creo, primero le voy a dar la bienvenida a esta columna, a este espacio a mi compañero Mauro Córdoba. Hola Lilén, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ya te extrañaba un montón. Ah, mira. Yo también. Gracias. Después, te quería saludar, así continúo, porque estoy todavía anonadada con las muestras de afecto de tanto ateo, agnóstico, no creyente, militante de la separación de la Iglesia del Estado por el Papa Francisco. Bien que en los feriados, ¿viste? No, yo me anoto un tilde en todas esas. Sí, claro, como corresponde. Y también me anoto un tilde en haberme sentido conmovida. Bien, me parece muy bien porque habla de ni más ni menos de tu humanidad. Por más que no te guste reconocerlo, habla de tu humanidad. Claro, tal cual. Un momento en el que cualquier muestra de humanidad nos conmueve, me parece a mí, porque no abundan justamente. Sí, y además que es tildada de woke, ¿viste? Cualquier gesto de humanidad es tildado de woke. Cualquier cosa que roce ser un humano con medianamente un poquito de rasgos tipo de compasión o de comprensión o empatía por el otro, ya está, sos woke, es una mierda, no pasa nada. Pero digo, me sorprendió para bien ver tantas publicaciones de gente diciendo, che, yo no creo en la iglesia como institución, no creo en Dios, pero la verdad que las palabras de Francisco, o las acciones en realidad, más que sus palabras, siempre me conmovieron, me acercaron un poco más a la iglesia. Incluso yo sigo muchas cuentas anarquistas en mi Twitter, y hasta los anarcos. Los anarcos diciendo, che, no es un día para medirle el aceite a nadie, ni para contarle las costillas a nadie, respetemos el dolor de los compañeros y de los que sienten realmente o han sentido cercano a este papa, que bueno, evidentemente ha movido muchas cosas. Anarcos diciendo eso, amigo. No es. Solo Francisco lo pudo hacer. Después, he visto mandatarios de países que ni siquiera son católicos, totalmente, como la India. Total, sí, no son católicos para nada. Son budistas. Digo, budistas, sí. Tipa, la presidenta de un país budista, yendo a presentarle sus respetos a un papa católico. Y bueno, uno podrá pensar por ahí un país chiquito, no, la India, loco. Claro, háblame del gran laboratorio del Reino Unido, sí, completamente. Me parece que no es un rasgo menor o algo menor esto de que tantos líderes mundiales, ni hablar que nuestro amigo Donaldo Trump ha decidido poner las banderas a media asta, también ha presentado su respeto. A ver, seguramente atrás de todo esto hay una rosca de la zamputa que nosotros no conocemos. Obvio, el cónclave, ¿no? El cónclave. Claro, la Realpolitik. Claro, total. Pero en lo que uno ve, me parece que son gente que todavía se sostienen, por lo menos en lo que es la política internacional, que es algo que aunque a nuestro país, en realidad al gobierno que tenemos ahora no le importa nada cómo queda con los de afuera, bueno, sí, es un eje muy importante a la hora de hacer negociaciones y todo. Bueno, de hecho... Es un mandatario más, Francisco fue un mandatario más. Pero más allá de eso, imagínate que vos sos la presidenta de la India. Remarco esto de la India porque ni siquiera es un país católico. Claro. Es un país budista. O no.
¿O estoy equivocada? No. O sea, profesan otra religión. Sí, que no, completamente. con el catolicismo. Y la presidenta de ese país se toma el trabajo de, podría haber mandado una carta pedorra como la que sacó nuestra Cancillería, siendo la tierra donde nació el Papa, que encima estaba mal puesto el apellido, pero la tipa fue hasta allá y fue con su equipo y le presentaron. Bueno, Lula, ni hablar, Lula llegó, Lula estuvo. Sí. Precisando la data, si bien la India en tanto nación no tiene una religión oficial, el hinduismo es la religión mayoritaria con alrededor de un 80%, para que nos demos una idea. Y si la mandataria de una nación que no tiene nada que ver con el catolicismo, barra cristianismo, como le quieran decir en sus múltiples diversificaciones, ofrece sus respetos y sus condolencias, digo, estemos atentos del impacto. Eso es lo Por eso que... te digo, atrás de todo esto, atrás de todas estas muestras de afecto, y ahora vamos a la posta, debe haber, pues vuelvo a decir, debe haber una rosca de la san puta, o sea, vos no sabés hasta qué punto o qué se juega en el cónclave, que no es la peliculita que están viendo todos ahora. Un Sí, cónclave no es ni más ni menos que no tiene nada que enviarle a un cierre de listas, ¿eh? Eh, no, al contrario. Ahí van a correr. Aquellos yo sabes cómo me imagino que es la rosca. ¿Vos viste la serie A ver. Ozark? No, Oh, bueno, me la anoto. ¿Cómo se escribe, che? Ozark, así, Ozark. Ok. Estaba en Netflix. Bueno, Ozark es una serie toda muy de rosca, obviamente, y es una cosa así que van como, es una pareja que va como escalando posiciones en la vida, pero haciendo todo este laburo más de lobby, ¿viste? De ir a hablar Sí, con uno, hablar con otro, hacer un negocio acá, un negocio allá. Bueno, así me imagino que es la rosca del conclave. me muero. Bueno, votame a mí que yo te dejo, ¿entendés? Todas estas Claro. 10 parroquias allá para vos, Ujú. ¿entendés? Lo Sí, hago sí. a tu amigo, jefe de la catedral de Notre Dame, qué sé yo, no sé, boludez así, imagínate. Sí. Estoy Sí, hablando no. de todo porque no vi la película y no la pienso ver porque me quiero quedar en mi imaginación cómo es. No quiero que me cuenten una película como es. Sí, bueno, pero Em, además de ser ficción, digo, debe tener ahí. Yo no la vi al cónclave, te digo. No la no, vi, no. me la recomendaron, pero no. Obvio que tiene un asidero en la realidad, porque vos no te olvides que o sea, por ejemplo, para votar se requiere una cierta cantidad de cardenales, Obvio. cardenales que además tienen que cumplir con ciertas características, como ser menores de 80 años, si no, no pueden votar. Ujú. Eso por un lado. Por el otro, que se va haciendo como el poroteo, como se hace acá, no sé, así va a ser el cierre de lista de la provincia, por ejemplo, a ver cuánta gente de la cámpora le queda metida en el orto a Axel. Claro. Eh, bueno, así de esa manera me imagino que es, ¿por qué? Porque ya salió el conteo de cuántos cardenales ordenó el Papa Francisco. Hay uno que no puede votar porque perdió los Los derechos. derechos. Bueno, Es- ¿cuántos de los que quedaron son de Benedicto, que sería como la línea más derechosa? Y el Sí. resto, bueno, como que ya venían, ¿no? Pero no sé, creo que Juan Pablo II, una cosa así. Sí. Eh, pero bueno, es complejo, es complejo. Yo me imagino que no es algo, además con un nivel de poder. Yo digo, los que subestiman la Iglesia Católica, ¿no? Vos No, no fijate saben nada, no saben nada. Pero vos fíjate el movimiento, yo misma muchas veces he dicho que por lo menos en la territorialidad en este país, siento, o por lo menos en este ámbito que es el conurbano bonaerense, siento que la Iglesia Católica ha perdido mucho frente a otras expresiones religiosas como la Iglesia Evangelista. Sí, no, completamente. Sí. Sí. Yo siento eso, pero a Ujú. nivel mundial esto
esto, la muerte del Papa te da un pantallazo de lo importante que es. Mirá, sin ir más lejos, estaba viendo que, por ejemplo, Bangladesh, que es un país que conocimos en el Mundial porque son fanáticos de nuestro país, o sea, un país que es fanático de otro país. Nosotros tenemos Y, como nuestro y la, fandom, gua- que es Bangladesh. claro, y la guachada más grande con Bangladesh es que no teníamos embajada, me acuerdo. No había una embajada de nuestro No, país en un país que nos amaba y que nos ama hasta el y día de hoy. nos aman, nos adoran. Ujú. Y no hay embajada, es verdad, no hay embajada. Y Ahora sí, en teoría sí, pero en su momento no. Antes del Mundial es no medio registraba. una papeleta la embajada esa como para... Eh, Sí. Bueno, cuestión que, por ejemplo, Bangladesh, que también es un país que no profesa la religión católica, digo bien, ujú. también ha decretado 3 días de duelo. Ah, mejor país del mundo, mejor Y también país del están mundo. haciendo homenajes al Papa Francisco, digo. Bueno, pero todo esto, No, vamos, no pedí ser argentino, solo tuve el privilegio. tal cual, vamos a los hechos. Vamos. Bueno, finalmente, bueno, todos sabemos, muere el Papa, bla, 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 y nuestro presidente, que lo llamó representante del maligno en la tierra, Ujú, no le queda otra que cerrar el culo y decir, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer, que es como presidente del país del cual había nacido el Papa, ujú. obviamente ir a presentar su respeto. Bueno, llegó tarde, Sí, sí, llega tarde. con retraso. Con retraso. Esta vez sí podemos decir que el presidente sufrió un retraso y Retrasado. sí, sí, es retrasado. Tenía unas ganas La de verdad, decirlo. la verdad, frente a todo lo que está pasando con respecto a Milei y sus acciones y demás, un poco, no te digo que lo festejo, pero me deja tranquila que no haya ido a hacer papelones, porque la noche anterior estuvo en el garage del diputado Venegas Lynch, donde Ujú. supuestamente juran tener una universidad, entregando un doctor honoris, un doctor, Honori- digo, ¿Honoris un causa? premio, un reconocimiento honoris causa Sí. Falopa. a, no sabemos, yo no sé a quién, a un tal Huerto. Huerto. Jesús del Sí, Huerto. Soto. sí. Soto. Sí, una especie de gurú, mentor ideológico de lo que es el anarcocapitalismo para Javier Gerardo Milei. Sí, 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 sí. No, falopa, Juro, falopa extrema. claro, te juro que al día de hoy no termino de entender qué carajo es lo que hace este tipo. O sea, ya sabemos que presidir la nación, no. Pero no sigo sin entender el rol de Javier Milei en todo esto. Y hay otra cosa que yo quiero nombrar y decir acá, que es un sentir que vengo teniendo desde hace un tiempo, que es algo que me preocupa, porque yo nunca había tenido esta preocupación, pero ¿Qué sí me pasó? di cuenta con esto, a partir de esto del fallecimiento del Papa Francisco, más allá de que yo soy católica apostólica romana, obviamente porque mis papás me bautizaron sin preguntarme, Ujú. eh, a mí me pasa algo con todo esto que me preocupa, y es que justamente con esta pérdida de territorialidad de la iglesia cristiana frente a otras expresiones y demás, también veo como que eh, de alguna forma medio mañosa nos intentan imponer preceptos de otra religión y nos quieren como ir empujando a poco a que esa sea la religión oficial. ¿Podría ser más precisa en lo que acabas de decir? Judíos. Ah, ok. Yo no tengo ningún problema con que el presidente sea del culto que quiera, la religión que quiera, si quiere Obvio. ser de la iglesia de Satán, me da igual. Mientras haga las cosas bien a nivel político, la verdad me daría lo mismo lo que el tipo jure Poco y nada importa en lo que creas, totalmente. totalmente. Si jura Umbanda de la puerta para adentro, y bueno, ¿qué me importa? Ujú. Eh,
pero, o sea, económicamente y políticamente hace las cosas bien, a favor del pueblo, joya, que haga lo que quiera. Ahora, que previo, justamente un día antes del fallecimiento del Papa Francisco, hayan hecho esta jugarreta de ilustrar el saludo oficial, digamos, por la Pascua con una imagen que representa la Pascua judía. Y además hay otra cuestión. Está mal hecha incluso esa propia Es imagen. una cuestión comunicacional. Sí. Y lo han expresado también, y capaz yo estoy equivocada, no sé qué pensará vos, Mauro, en el comunicado oficial por la muerte del Papa decía, somos un país con una larga, Argentina es un país, así es, Argentina es un país con una larga tradición católica. Y yo leo eso y me doy vuelta y le digo a mi papá, le digo, acá ser católico no es una tradición, No, es es la una religión oficial. obligación, es una ley. Claro, es la religión oficial del Estado Nacional Argentino, el catolicismo. Y me agarró una locura, porque digo, yo no, es como No es ese meme tradición. que dice, yo nunca soy peronista hasta que escucho hablar a un libertario y me dan ganas de abrir una unidad básica en Claro. mi No, casa. pero acá hay que volver a. ¿Te acordás la materia cívica en la escuela secundaria? No sé si Claro, llegaste a estudiar. construcción de la ciudadanía. Construcción de ciudadanía, claro que sí, me pongo de pie al nombrarla. Te enseña que el culto que adopta para sí el Estado Nacional Argentino es el católico. No estamos hablando de tradiciones, no es que tenemos una larga tradición. Y bueno, quien les habla, nobleza obliga a decirlo, yo no vengo de una familia católica. Mi formación religiosa es completamente otra, es del índole protestante, barra evangelista, y no hablamos de una tradición. El Estado Nacional Argentino es católico. Te guste o no te guste, porque después vos elegís si crees, si no crees y demás. Pero el Estado Nacional Argentino es católico. Tal cual, aparte es una cosa como, viste, No, una está. falta de respeto. Mira, yo te voy a decir, vuelvo a decir, yo soy católica apostólica romana, como decía Chino Silla, Sí, ¿cómo que esperando no? la casa, o sea, porque a mí me bautizaron así, pero no es porque Pero yo lo aparte, elegí. aparte, Y me compañera, más abren, allá de eso, digo, si uno se pone a analizar los enemigos que tenía Francisco, poco importa en lo que creas. Fíjate si no son tus mismos enemigos también. sí, Fíjate bueno, eso. bueno, obviamente. Por eso digo, aparte, nada, me da bronca que o sea, hayan dicho que hayan dado sus condolencias y después las retiraron porque Francisco estaba en contra del genocidio en Palestina. O sea, la verdad que eh, no voy a decir cosas ofensivas sobre esas personas al No, aire, pero creo no. que Porque, no, a ver, son pesados realmente, ¿eh? Son no, pesados. claro, porque aparte digo, no No, confundamos no, porque credo. porque es gente que además está a favor del genocidio en Palestina y que asesinan niños y personas, no importa, niños y personas grandes todos los días. Sí, obvio. Ah, no te vas a reír de un chiste sobre hacer jabón, qué sé yo. Sí, además digo que hablamos de un pueblo doblemente oprimido. Primero por el ejército de ocupación israelí ilegal, criminal y asesino, que quede bien claro esto. Y después por quien dice defenderlo, que es la organización terrorista Hamas. Si yo le pregunto a cualquiera quién es el presidente de Palestina, me va a decir Hamas. Y el presidente de Palestina ni siquiera es Hamas. Hamas es la No, organización terrorista. Eh, Digo, pongamos también los puntos sobre las IES en ese sentido. El problema no es que profeses una religión tan central como el judaísmo, sino tus posicionamientos sionistas y de derecha y colonizantes, ¿no? Porque a fin de cuentas es la colonización plena y la exterminación de un pueblo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. bueno, cuestión que también en estos días me puse a pensar en que cada vez veo más posteos de gente del sur denunciando esta especie de ocupación silenciosa que nos están haciendo, trayendo e instalando soldados israelíes en nuestra Patagonia. El famoso plan Andinia. Sí, el plan Andinia, claro que sí.
Uno piensa, viste, esto es una conspiración de algún pelotudo que se quedó perdido en el tiempo, pero no, pues no, Lo porque cierto es que hay soldados del ejército israelí en nuestro sur argentino. Eso es cierto. sí, sí. Y me da bronca, la verdad que me da bronca, porque yo creo que como argentinos no nos merecemos que vengan estos ocupas seriales de territorio que no les pertenece. Ujú. Bueno, después me van a decir cosas feas, pero a querer imponernos cosas porque el pelotudo que tenemos de presidente flashea que es, bueno, no sé, que es un... ¿Qué se supone que es? ¿Por qué él dice que es judío? Nunca terminé de entender eso. En- claro, él dice que es judío por una afinidad religiosa que tiene con el judaísmo. Claro, pero es un mundo Lo cierto es que de... los propios judíos le dicen a él que no sos judío, porque cuando vos no nacés de vientre de madre judía, Claro, es todo no un sos judío. proceso. Si vos nacés de vientre de mujer judía, de madre judía, si sos judío, te guste o no te guste. Cuando no sucede ese hecho biológico, tenés que hacer todo un proceso súper burocrático, súper religioso y que tiene, bueno, todas esas connotaciones religiosas para llegar a profesar y hasta por ahí nomás te diría. Es más, esto que voy a decir ni siquiera es un atentado contra el judaísmo, porque lo he escuchado de la expresión de un propio judío como el periodista Iván Jabrowski, que diciendo, y hay muchos que son chocolate, mixto, viste, mitad y mitad. Así que, digo, al propio Dixit de este periodista me remito. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, con esta cosa mesiánica, ¿no? Que Milei tiene y esta obsesión irracional que tiene Milei en la cabeza, porque, bueno, nosotros nos hemos cansado de hacer un montón de chistes y demás, pero muchachos, en serio, media pila. Están los clips, los videos y demás. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Tiene Sí, esa obsesión. Es así. sí, 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 sí. Sí, pero ay, no, todo es tan turbio, ¿entendés? Bueno, Turbina, es como que de repente mañana, no sé, cambiamos de presidente, el presidente, no sé, es Hare Krishna, Hare Krishnas. El libro de Eli, me acuerdo de. y de repente en el sur nos empieza a invadir gente de Hare Krishna, ¿entendés? No sé, y de repente las salutaciones de la cuenta oficial de la presidencia son por fechas de los Hare Krishna y no de los católicos. Y no quiero hacer de esto una cuestión de guerra por la religión, porque yo No, o no, no, no. sea, porque me parece que es una cuestión de no respetar la tradición, sino de respetar la ley. ¿Acaso Exactamente. católico? La puta que te Claro, parió, tengo ganas de decir. Realmente, claro. porque eso es lo que me dice a mi papá. Le digo, acá no es una tradición, le digo, es una ley. Si Una querés, ley, ¿por qué? es más, si querés lo voy a hacer yo solo por el placer de la temática. Muchachos, a la Argentina no le pueden decir antisemita. Si le dicen antisemita a este país, ustedes es porque no conocen Argentina y no conocen Once. Digo, muchachos, media pila, media pila. Sí. Ah, Boludeces no, yo no voy a aceptar nunca boludeces de que se nos diga antisemita cuando el problema no es qué religión vos profeses. Ese no es el no, problema. El problema es la imposición colonial que vos me querés hacer en mi propio territorio. Ese es el drama. Esa es la disputa. Sobre todo cuando tenemos una base de la OTAN en nuestras Islas Malvinas. Eh, que no nos coman el mapa, que no nos coman el territorio, es defender nuestro suelo patrio. nuestra soberanía. Claro, nuestro suelo patrio, nuestra soberanía y nuestra identidad. Está bien, habrá como gente como yo que no es católica, pero yo reconozco nuestra soberanía y nuestra identidad como pueblo-nación argentino. El que no, bueno, que tenga otras fantasies en la cabeza, no es mi culpa, no es mi drama. Pero está nuestra soberanía, nuestro territorio y la voluntad de que el argentino quiere ser argentino y no quiere decir otra cosa que no sea el ser argentino. Totalmente. Y después hay otra cosa que me llamó la atención también, ¿no? Como en estos días y en los temas subyacentes a la muerte del Papa Francisco. Mm, ¿Te acuerdas cuando murió el Diego? sí, por supuesto. Y pasa hasta el día de hoy que todo el mundo tenía algo para contar de él.
Obvio. Y que hasta el día de hoy siguen apareciendo anécdotas de nuevas, cosas nuevas que no conocíamos Fotos. de él. Sí, Fotos, sí, claro que sí. gestos que tuvo con gente así de la nada, porque sí. Una piba internada en un hospital diciendo que le tocó ser mm, su compañera, sí, sí, mm, sí. Patrico, sí. Bueno, veo y me sigo sorprendiendo estos días con las cosas que van saliendo, ¿no? De la vida de Francisco. Pero hay una Mm, que creo que a mí es una de las que descubrí estos días, que a mí más como me llega, que fue la entrevista que le hizo Nelson Castro, que sale luego de su fallecimiento, donde él habla del tema de las ansiedades, ¿no? sí. Y, y yo digo, ¿cuántas veces nos quieren hacer creer o nos quieren decir que somos una generación débil, que el problema somos nosotros porque tenemos ansiedad, porque tenemos un montón de enfermedades relacionadas al estrés? Ujú, O sea, igual lo sabes, Mauro. obvio. Incontable cantidad de veces escuchamos que nuestra generación no sirve para nada, esto, lo otro, y Ujú. resulta que el mismo Papa con 88 años está diciendo que él desde joven también había tenido ansiedad, ¿no? Y, y lo rescato porque es algo que, no voy a decir lo que dijo Dimitri, pero digo, es algo que está bueno reconocer, ¿no? Que incluso ocupando la posición de poder que él tenía, es algo como que siguió trabajando el resto de su vida, ¿no? Porque cualquiera Sí. podría pensar que una vez que accedes a un poder tan descomunal, todas tus inseguridades o el resto de las cosas desaparecen. No, para nada. Al contrario, se magnifican. Al contrario. Claro. Cuando Pero te pone. hay como una creencia, y yo creo que eso también es un poco lo que persiguen los pibes cuando quieren dejar todo y dedicarse a ser influencers y llenarse de guita y creer que de esa manera van a resolver algo. Mm, Eh, me llevó a ese pensamiento, ¿no? A decir, mirá el tipo reconociendo tantos años después que todavía hay cosas que lo hacían sentir inseguro. Bueno, el tema de, bueno, las neurosis hay que cebarles mate, es genial. Y esto de la ansiedad, vuelvo a decir también, ¿no? sí. De saber y de poder reconocer las propias emociones, limitaciones y demás, y decir, bueno, en algún momento me pasó, en algún momento tuve que atravesar esto, ¿no? Y vuelvo a decir, era uno de los tipos más poderosos del mundo. Cualquiera podría pensar que una vez que lo nombraron papa, ya está, ya fue, ¿entendés? ¿Qué me importa si tengo la vida resuelta y solamente Claro. es por ahí haciéndose, vas por la vida haciendo la señal de la cruz y tirando un par de Padre Nuestro? Y no, sin embargo, no. Y estuvo bueno eso, escucharlo. Digo, Sí, sin duda alguna. A Francisco o a Bergoglio en tanto persona y en tanto figura influyente, para quienes miramos, por lo menos me hago cargo de esto que digo, desde un costado, una institución tan política como el Vaticano y la Iglesia Católica, se va a extrañar esa figura que ha acercado a muchos a las consignas más nobles del ser humano, ¿no? A las consignas más nobles que tiene el ser humano, de verse a uno mismo reflejado en el otro, que creo que es el gran desafío para creyentes y no creyentes. Verse a uno mismo también reflejado en el otro, que es justamente lo que uno no es. bueno, vamos cerrando me trae, la Que me columna del... Se tralalero, me tralala. Sí, vamos cerrando la columna de esta semana con estas palabras que has tenido, porque a nuestro host le está por agarrar un infarto. Seguro. Eh, la verdad que, bueno, ojalá sigamos descubriendo más cosas buenas. Yo, para cerrar, sí voy a decir que al principio era una gran detractora de Bergoglio como papa, sin haber visto nada, ¿no? Obviamente. Ah, bueno, bueno. Y recordé estos días una conversación que tuve cuando fue su elección
allá por el 2013 con Fabio Nilsnader, que hay gente que nos escucha que lo conoce y los que no, bueno, ya lo conocerán algún día. Un sujeto muy particular. Sí, eso está muy particular. Y me acuerdo que le dije a Fabio en ese momento, che, a mí la verdad me parece cualquiera que este tipo sea papá. Y Fabio, muy sabio con sus palabras, me dijo, vos espera, él viene a romper la estructura de la iglesia desde adentro. Y yo me quedé mirándolo con desconfianza, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, Fabio, vos porque sos religioso. Pero al final Fabio tenía razón y pudimos ver muchísimos cambios, y sí me quedo con la sensación de que incluso el Papa fue menos papista que él, El Papa. sí, tal cual, y que su pensamiento y su manera de actuar incluso estaba muy adelantada para la gente que es como el núcleo duro del cristianismo. Totalmente de acuerdo, compañera. Bueno, y con eso cierro. Nos encontramos, si Dios y el Papa desde el cielo quieren, la próxima semana. Muchas gracias.